viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales, producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción de un fluido. Por ejemplo, la miel tiene una viscosidad dinámica mucho mayor que la del agua. La viscosidad es una propiedad física característica de todos los fluidos, la cual emerge de las colisiones entre las partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades, provocando una resistencia a su movimiento según la teoría cinética. Cuando un fluido se mueve forzado por un tubo liso, las partículas que componen el fluido se mueven más rápido cerca del eje longitudinal del tubo y más lentas cerca de las paredes. Por lo tanto, es necesario que existan unas tensiones cortantes para sobrepasar la resistencia debida a la fricción entre las capas de líquido y la condición de no deslizamiento en el borde de la superficie, y que el fluido se siga moviendo por el tubo de rugosidad mínima. En caso contrario, no existiría el movimiento. Un fluido que no tiene viscosidad es un superfluido. Ocurre que en ciertas condiciones el fluido no posee la resistencia a fluir o es muy baja, y el modelo de viscosidad nula es una aproximación que se verifica experimentalmente. La viscosidad de algunos fluidos se mide experimentalmente con viscosímetros y reómetros. La parte de la física que estudia la deformación debido a esfuerzos extremos en los fluidos es la reología. Los esfuerzos internos son las reacciones que se generan por fricción existente entre las capas del fluido. Bien, vamos a hablar sobre los sensores de proximidad y los de viscosidad utilizados en la práctica. El sensor de proximidad es un transductor que detecta objetos o señales que se encuentran cerca del elemento sensor. Y hay diferentes tipos de sensores según su funcionamiento físico. Y pueden ser los interruptores de posición, los electrodos capacitivos, los inductivos y los fotoeléctricos como los infrarrojos. Ahora, hablando del sensor de viscosidad, hablaremos de dos de alta precisión, que es el 440 y 443, y se utilizan en diversas aplicaciones, tales como medir la viscosidad del aceite, de algún químico, y bueno, realmente su función se basa en el núcleo. Desarrollo. Para el paso número 1 se montó una manguera previamente marcada de 0 a 25 centímetros y taponada de la parte inferior. Se implementó glicerina con una altitud de 27 centímetros en donde se dejó caer un imán para determinar la viscosidad del fluido, con el tiempo que tarda en cumplir un ciclo, pasando por el límite de ambos sensores, desde arriba hasta el fondo, donde el recipiente tiene otro sensor. El circuito e instrumentación del proceso se muestran en la siguiente imagen. Como siguiente paso, se programó en el software Arduino para poder conectar dos red switch que activen un contador iniciando cuando el imán pase por el primer interruptor magnético y terminando el conteo cuando el imán pase por el interruptor magnético en el fondo de la manguera. Como podemos observar, el programa es el siguiente. De manera que en el tercer paso se utilizará otro tipo de fluido para determinar la velocidad y viscosidad del fluido. En el primero se utilizó glicerina, en el segundo se utilizó aceite. Como cuarto paso se harán pruebas repetitivas de glicerina, aceite y agua en diferentes mangueras. Como resultados obtuvimos que el desarrollo de esta práctica nos permitió conocer la viscosidad de tres elementos y pudimos concluir que para determinarla depende de las propiedades del fluido, además de que debemos considerar que la pared de la manguera no disminuya la exactitud del sensado y tampoco que sea tan delgada como para detener el imán. Podemos decir que la viscosidad de los fluidos depende de sus características y resistencia a las deformaciones. En esta práctica pudimos comprender mejor la variable de viscosidad y cómo es que afecta en diferentes aplicaciones, ya que es una variable altamente medida en varias industrias, como lo es la farmacéutica, la de los aceites, alimentos, textil o pinturas, entre otras. Esta práctica es muy importante, ya que es una variable fundamental en la industria para poder manejar las sustancias con respecto a sus
propiedades, debemos de conocer su comportamiento. En esta práctica se obtuvo la viscosidad por medio de un dispositivo, midiendo y observando la velocidad del imán en distintas sustancias, la cual es diferente por las condiciones de cada líquido y sus propiedades. Es importante saber cómo afecta la temperatura en la viscosidad y cómo afectará la medición de nuestros sensores. La práctica de viscosidad fue muy interesante. Es una de las variables más importantes en la industria para medir y el controlar. Durante la práctica se hizo el análisis de 3 fluidos diferentes y de estas mediciones se intentaron obtener las propiedades químicas. Es importantísima este tipo de control y este tipo de medición en la industria, dependiendo, claro, el tipo de producto que se esté manejando o químico que se esté manejando, puesto que su nivel de viscosidad nos puede arrojar muchos elementos requeridos para tener un dato general del producto.